Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico y bueno, dándoles la bienvenida y presentándose. Muy buenas noches, mi nombre es Lucy, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas noches, yo soy Domingo, gracias por escucharnos en este penúltimo programa del año, espero que lo disfruten. En vivo, sí. Y bueno, hoy iniciamos, bueno, mejor dicho, es el último ciclo de el psicoanálisis de artistas. Mexicanos, bueno, artistas, pues así en general. Y hoy toca el turno de Frida Kahlo. Así que, pues bueno, iniciamos con Frida Kahlo. Antes que nada, faltaban unos pequeños detalles de Clemente Orozco que habíamos hablado la vez pasada. Ya queda en realidad muy poco. Habíamos dicho que era muy introvertido, que se empieza a inspirar en el arte a través del accidente que tiene en su mano y que a partir de ahí le da mucho detalle a dibujar las manos. Vemos cómo a través de sus pinturas va mejorando cada vez más hasta incluso llegar a parecer que la mano es una persona en sí. Al final también los pies cobran mucha importancia. En sus pinturas podemos ver mucho dramatismo, va mejorando también su técnica y pareciera que al no encontrar palabras para nombrar lo que sentía, encontró colores y encontró otros estilos para hacer que la gente sintiera lo que él quería sentir. Vemos cómo pelean religiones, cómo pelean culturas, cómo pelean ideologías políticas, pero también al ser muralista y pintar, sobre todo de tratar de educar a la gente con los murales, es como si le hubieran encargado hacer los murales de México, un lugar donde se estructurara el pueblo mexicano y donde se pudiera identificar, que a lo mejor no se identificaron, pero era la idea, tratar de estructurar al pueblo, que fueran patriotistas o patriotas, como se diga, que se identificaran con la cultura que ahora iban a nombrar mexicana y lo que había quedado sobre todo después de la revolución. También vemos cómo critica un poco la sociedad, critica el hecho de que se estén peleando unos contra otros y al mismo tiempo reflejaba sus conflictos internos, la pelea interna entre lo que él quería y lo que su familia quería de él. Su familia quería que él fuera, que tuviera una profesión a lo mejor no artística, que fuera más remunerada, y a lo mejor al final sí fue remunerada, pero de otra manera, por medio del arte. Y nos viene acompañando aquí ya nuestro compañero Octavio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues bienvenidos nuevamente y un placer estar aquí. Que llega tarde para sobresalir siempre, ¿ah? Oh. Ya no llegas temprano. Ya últimamente, pero ya. Ay, Prometo, es mi propósito de año que viene, ¿no? Eso, hasta el año que entra. Sí, ya. El siguiente yo creo que sí llego temprano y agarro racha. Eso. Todo el 2014. Bueno, Clemente Orozco tenía un apodo, se lo pusieron en alguna ocasión, le decían el Goya mexicano. Una de las características que tenía Goya, el Goya mexicano. Goya pintaba como mucha violencia, mucha sangre, muy dramático todo, y toma ese mismo estilo a través de sus viajes por Europa y los va impregnando ya en sus pinturas, y ahí podemos ver cómo ya refleja tal vez lo que sentía y que no podía expresar. Finalmente, ya para cerrar con él, algo también importante es que no estaba de acuerdo con los estilos académicos de la pintura o del arte de esa época. No quería seguir el mismo patrón que todos. Él, digamos que era autodidacta y empezó a aprender de diferentes culturas esos estilos. Viaja incluso a Inglaterra y no le gusta ese estilo, dice que era muy frío. Entonces él buscaba algo más pasional, más violento, como ya lo hemos hablado. Sí, más latino podríamos decir. Aunque ya curiosamente se hace como la alineación, ¿no? A todos estos pintores mexicanos, aunque se supone que tenía una técnica autodidacta, pues bueno, acaba siendo parte ya como del estilo ahora sí más mexicano. Y lo curioso que, bueno, refleja la contraposición, como ya habíamos dicho desde el programa pasado, a muchas veces su personalidad, ¿no? Una personalidad muy cerrada, ¿no? Una personalidad quizás muy térmica, pero dentro de la pintura, pues por eso buscaba como toda esa pasión, ¿no? Y ya como Lucy también dice, pues como que esa expresión latina, ¿no? Que a fin de cuentas, pues sí hace la distinción dentro de los pintores mexicanos sobre todo, porque bueno, tratan como de ir mucho a esto, ¿no? Tanto a raíces más tempranas, tanto a raíces como muy alejadas de ellos,
pero siempre como esto que supuestamente tiene que apasionar no solo a ellos, ¿no? Sino también al pueblo. Entonces como que buscan esto de conectar también, aunque siempre el artista va a estar como muy excluido o el artista va a querer ir por su propia cuenta, pues bueno, por supuesto que necesita al público y por supuesto que va a necesitar o va a querer levantar esto, ¿no? Las propias pasiones de los espectadores. Entonces, pues bueno, va sobre eso. Y sí, ya como parte que cierra, pues vimos a Diego Rivera la vez pasada. José Clemente Orozco quedó ahí mitad y mitad de este programa, pero bueno, vemos ahí las diferencias claras, ¿no? Contemporáneos sí, pero pues cada uno con un estilo que fue diferencial, más allá que también fue tan diferencial su mismo carácter. Entonces, pues por ahí va esto. Entre sus pinturas, algunas que les recomendaría que checaran, hay una que es un mural que se llama la Biblioteca Baker en New Hampshire, en Estados Unidos, y aquí muestra una imagen de un cadáver expulsando fetos también muertos, pero con un birrete de graduado. Entonces era como si estuvieran expulsando alumnos, pero que estuvieran muertos, que no tenían alma, no tenían espíritu, no tenían talento, eran nada más como robots tal vez, o como algo del montón. Otra también interesante que quizás sí conozcan es la de, me parece que se llama El Hombre en Llamas, y está Miguel Hidalgo con una antorcha. Es la que está en el Cabañas, en Guadalajara. Esa digamos que está más a la mano. Hay una que se llama Cortés y la Malinche, también es como la representación del contacto entre los españoles y los aborígenes del pueblo que antes no era México. Exacto. Ya aprendimos todo. Los aborígenes. 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 Bueno, autóctonos. Pero bueno, pues. Pero digamos, una característica que tiene Orozco, que no tiene por lo menos Rivera, es que Orozco era ateo. Entonces a él no le gustaba nada ninguna ideología, ni religiosa, ni política, y por esa razón él no pintaba así como Rivera, a Lenin o cosas comunistas. Él era en contra de todos, así en general, ideología. De cualquier ideología. Incluso, bueno, que Rivera habíamos visto que iba por la parte de como hacer una burla, ¿no? De la iglesia. Acá Clemente Orozco ni siquiera lo plasma, o sea, ni burla, ni algo positivo, ni siquiera darle presencia, porque obviamente, pues, supondríamos, o esto sería como ya más un hecho, tenían presencia a lo largo de la historia de México, ¿no? Pero ahí, sin embargo, como que lo saca por completo. Él completamente lo saca. Está la pintura esta que ahorita nos enseñabas, en la cual sí muestra como un producto del caos entre la mezcla de ideologías, donde se ve tanto los nazis, los comunistas, la iglesia, todo así hecho como una guerra, como un desastre con sangre. Entonces, parte de eso trata de plasmar como esta falta de identificación con una ideología, sino más que nada como si todo esto ocasionara un desastre. Y el título es importante porque se llama Los Payasos. Sí, claro, es parte de su personalidad, al fin de cuentas, ¿no? También la crítica pedagógica, ¿no? En esto de las probetas y como graduados, tanto una crítica como a lo que él decía, que no se estaba enseñando bien, que a fin de cuentas era ya como una serie que no iba a servir para nada, porque decía, es un producto de alguien que ya está muerto, ¿no? En ese caso como la cultura él lo trataba de reflejar, pero también una crítica al futuro, ¿no? Que para él era como desesperanzador, pero en ese que momento. También, digamos, es una crítica a los Estados Unidos, pues su forma de pensar, su forma de que lo mejor que hay es el estudiar y estudiar allá, y como si fuera lo máximo, pues, ¿no? Y también es otra crítica a todo mundo, pues, a todos los sistemas, ¿no? Al fin de cuentas. Sí, para él era como fallida la ideología, yo creo que a nivel mundial, ¿no? En cualquiera de sus expresiones, pero como que para él estaba el fallo ahí. También hay algunas obras raras, no recuerdo ahorita el nombre, pero la hace también en Estados Unidos, y es una mezcla de ¿cómo se llama? Un cañón. Es un cañón, es un tractor aparentemente. Hay unos pies saliendo de una figura como derrumbada. Está también una especie de tanque y está dividido en secciones. Está cortado, digamos, el cuadro en diferentes partes y no se articulan por completo. Entonces también es como el mecanicismo con el que actúa Estados Unidos, que apoya la guerra, que apoya todos estos movimientos bélicos, ¿no? Hay cadenas, máscaras de metal. Por aquí la tengo, se llama Dive Bomber. ¿Sí? Bueno, creo que con esto ya cerraríamos sobre Clemente Orozco. Vamos a dar paso
a Frida Kahlo. Bueno, antes tenemos 4 películas para que se apunten: la de Parker, la de Los Ilusionistas, la de Grand Batsy, que le gusta tanto a Octavio, y el de G.I. Joe 2. Ahí, para que se apunten. Entonces ya saben la dinámica. Saludos, Lisa. Saludos. Dejen ahí sus datos por el chat y bueno, ya a final de cuentas hacemos la rifa para ver quién se llevó cuál película, ¿no? O alguna película. Aprovechando la parte de los anuncios, pues bueno, ya saben ahorita que vamos a pasar ya a Frida Kahlo, que fue uno de los personajes que estuvimos manejando en la publicidad. Esto porque bueno, hoy centralmente va a ser el tema sobre ella, ¿no? Y quizás finalizando también este pequeño especial de psicoanálisis del artista, con el que comenzamos la semana pasada con Diego Rivera, Clemente Orozco, que alcanzó hasta hoy, y bueno, hoy terminando con Frida Kahlo. Entonces, esto antes de despedirnos, ya los últimos programas del año, como decíamos. Entonces, no se olviden de checar ahí la publicidad y demás por Facebook, en la página facebook.com/Café Psicoanalítico Radio. Entonces, ahí chequen, se suben los programas en retransmisión todos los lunes, y el jueves, pues antes del jueves, muchas veces, la publicidad del café, ¿no? Entonces, pues ahí chequenlo, está eso, y también que continuamos con el ciclo de cine, ya también por cerrar, nos quedan 2 películas más. Este sábado proyectamos Full Metal Jacket, o Cara de Guerra, también como se conoce traducidamente. Entonces, pues bueno, para si nos quieren acompañar, ahí los esperamos en las instalaciones de la asociación. Pueden checar la publicidad también ahí en Café Psicoanalítico Radio, en Facebook. Entonces ahí, a las 11 de la mañana comenzamos, se inicia con la proyección y finalizamos con un análisis o una mesa de diálogo de la misma película. Entonces, esto perteneciente al ciclo de cine de Stanley Kubrick. Entonces, para ahí si nos pueden acompañar, pues adelante. Muy bien, pues pasamos entonces a la biografía breve de Frida Kahlo. Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ella nace en Coyoacán el 6 de julio de 1907 y muere en Coyoacán, el 13 de julio de 1954. Ella era de padres extranjeros. Su padre, algunas biografías lo manejan como que era alemán, otros dicen que era húngaro, pero también tenía ascendencia judía. Y por parte de su madre, Matilde Calderón, era española. Cuando llegan aquí a México, nace Frida, y entonces vemos que Frida se tiene que identificar con una cultura diferente a la de sus padres. Parece que nunca se identificó por completo con uno de los dos. Ella había tenido 2 hermanas, Matilde la primera, y la otra se llamaba Adriana. Después nace un hijo que muere a los pocos meses. Otra vez una muerte que marca la vida de un pintor, ¿no? Finalmente nace Frida, y a los años nace su hermana menor, Cristina, que sería la única de toda la familia que tendría descendencia. Las otras hermanas no tuvieron hijos. Por parte de su padre también había otras hermanas mayores, y había habido también otra muerte en esa familia, ¿sí? Desde aquí podemos ver la importancia de la muerte de un familiar. ¿Por qué? Porque si hay una depresión, una melancolía dentro de la familia, la persona que llega, el bebé, nunca va a llegar a integrarse por completo. Siempre va a cargar con las esperanzas, con los ideales que tenían para el hijo anterior o la hija anterior. A los 6 años tiene también un evento traumático. Tiene una enfermedad que se llama poliomielitis. La poliomielitis lo que hace es que es un virus que infecta el tejido nervioso y destruye la mielina, que es el material por donde corre las terminales nerviosas, por decirlo así, y que mandan los impulsos para que se mueva el cuerpo. Al momento de dañar esta mielina, entonces deja que a las personas paralizadas. Algunos incluso llegan a estar postrados de por vida en cama, otros solamente tienen una lesión en alguna parte del cuerpo. Ella por su parte lo tuvo en la pierna derecha. A raíz de esa lesión, la pierna derecha siempre estuvo más delgada. O podríamos decir también que el miembro derecho era delgado. Al rato voy a explicar por qué la importancia de esto. Como tenía que estar en rehabilitación, estuvo 9 meses en cama. El padre era el que pasaba el mayor tiempo con ella. Su madre no se acercaba mucho. La relación con la madre era como de amor y odio, mientras que con la del padre era muy cariñosa. El padre empieza a tratar de motivarla para que siga su rehabilitación y le enseña a boxear y también le enseña a jugar fútbol. A mí se me ocurre en esta parte que el padre hace que se identifique con él. Si habían perdido a un niño anteriormente, digamos que ella se
se toma por propio el deseo del padre de tener un hijo. De ser niño, ¿no? Más que niña. También. Y aparte todos los demás eran niñas, ¿no? Y era el único varón. Alguien tenía que cumplir con ese rol y tal vez es la manera en que ella se identifica. Pero también pareciera que la única manera de identificarse con alguien era con ese miembro. El padre quería que su miembro creciera. ¿Qué sería eso? Pues que se convirtiera en niño, ¿no? Entonces, a raíz de ese mismo deporte que en ese tiempo era polémico para las mujeres, ya le está marcando la pauta para que tenga una identificación más con el padre que con la madre. Masculina. Ahorita que menciona Domingo esta parte de, bueno, lo trascendental que va a ser una muerte cuando, pues más que una pérdida de un familiar va a ser como que alguien tiene que suplantarlo, pues aquí vemos, ¿no? Ya lo habíamos expuesto, ahora mismo recuerdo algunos otros pintores, por ahí Van Gogh también que había tenido esta muerte en su familia, Dalí también que había tenido algunas pérdidas, entonces ahora viene en este caso Frida Kahlo y que vamos a ver que durante, bueno, aquí como ya vamos viendo la bibliografía y durante toda su vida, la presencia es más hacia el lado masculino, ¿no? Curiosamente de oposición de que su familia se supone sería matriarcal, puras mujeres, ¿no? Puras hermanas, e incluso ella después va a tener problemas pues con tener descendencia, ¿no? También cosa que lo va a marcar y cosa que veremos dentro de sus pinturas, ¿no? Ya bastante marcado. Entonces, vemos esta parte que ya no solo con el padre, ¿no? Por ahí recuerdo que también los primeros maestros y los maestros a los que más apego va a tener, pues van a ser, obviamente maestros hombres, ¿no? De pintura, y que va a estar como que haciendo una relación hasta un tanto simbiótica, ¿no? Con ellos. Toma muchas veces su técnica y en un momento, adelantándome un poquito, pues no tiene una técnica propia, ¿no? Sino es un reflejo constante de otros pintores, grandes pintores, y es como el reflejo con ellos. Que por ahí, ahorita hablando de la parte de este estilo que veíamos con José Clemente Orozco, que a fin de cuentas repudiaba ese estilo europeo y que después empieza pues ya a seguir una línea como de más mexicano, aquí con Frida Kahlo va a ser uno de los estandartes que después va a ser llamado por algunos críticos americanos y algunos críticos europeos también como el mexicanísimo, ¿no? El estilo mexicanísimo, que para ellos es como el renacentismo aquí en México. Entonces dicen que Frida Kahlo, bueno, ya lo vamos a ver muy expresado dentro de sus pinturas, y esto también como en búsqueda de una patria que a fin de cuentas no podía tener con la madre, no podía tener plenamente con el padre, y que toma las raíces mexicanas, ¿no? Toma las raíces como de una nación o de una cultura, y en este caso sí, todas sus pinturas van a tener como todo este folclore, ¿no? Todo el tiempo, vestimentas, su propia vestimenta la también. La forma de pintarse, los colores que utiliza. Entonces ella sí iba como a esta búsqueda muy presente, ahora como lo menciona Lucy, tanto en su aspecto propio, pero también dentro de su pintura, ¿no? Y de ahí como esta tendencia, ¿no? Que dicen Frida Kahlo es parte de ese mexicanísimo, y es como el renacentismo dentro de México, dentro del arte, ¿no? Dicen que aquí es cuando toma relevancia y cuando ya tiene una pauta como más notoria, ¿no? Pues obviamente están como reflejando todo el folclore, como decimos, o toda una cultura para el mundo internacional. Pero bueno, sí, ella sí cumple, ella sí es mexicana, sí, digamos, al 100%, obvio, aunque tiene las dos partes, ¿no? De la parte, digamos, europea, pues su nombre, que es extranjero, pues por decirlo así, no es tan español, sino más alemán, y también su forma de vestir, que lo adopta así extremadamente como indígena, pero lo mexicaniza, pues al fin de cuentas. Y digamos también como no es muy agraciada físicamente, pues también eso pues le hace ver más original, ¿no? Bueno, nos manda saludos Delia, o saludos a Delia, su compañera, acuérdense. Y dice Rosalba que sería, se escribe leitmotiv, que sería motivo de vida. Live. Le está leyendo en psicoanálisis aplicado del arte, al arte, como en el caso de Frida, el origen de los motivos de vida de muchas mujeres pintoras, bueno, pues de todos, ¿no? Son las emociones y pensamientos del inconsciente. Pues sí, en todos los artistas se aplica, ¿no? Digo, todas las personas tienen su leitmotiv. Lo van a plasmar de manera diferente. Pero allí lo expresan plásticamente, ¿no? Artísticamente. Sí, en el artista, como hemos mencionado desde el ciclo pasado también que hicimos de varios pintores, pues decimos, es más como detectable el inconsciente, ¿no? Porque en este caso está pragmatizado en una pintura, ¿no? Ahí está plasmado y ahí vamos a ver como que pues es territorio también inconsciente. Alguna vez aquí Domingo hacía la relación pues como desglosándolo también como si fuera un sueño, el cuadro, pues también, ¿no? A fin de cuentas, en este caso si el sueño es como la plasmación más
veraz del inconsciente, aquí también en el cuadro vamos a encontrar, y en sí en cualquier tipo de expresión de arte, ¿no? Ya sea literatura, ya sea quizás escultura, ¿no? En este caso la pintura y cualquier otra, pues vamos a ver que se ve muy, muy plausible, ¿no? Esto del inconsciente. ¿Por qué? Porque bueno, pues ahí están descargando toda esta pulsión, ¿no? La pulsión muchas veces, o la mayor parte va a venir del inconsciente, entonces pues es más sencillo, ¿no? Digamos, el leitmotiv de un médico pues es curar, ¿no? Digamos, es salvar vidas. Sí, ¿no? en cada profesión. En todos lados está. Entonces, en ellos sería el deseo. Su motivo de vida es pintar, pero sus deseos inconscientes. Ahí está. A mí me llama mucho la atención, regresando un poquito a lo de la poliomielitis, por la forma en la que se puede transmitir. Digamos que es por contacto de saliva, de persona a persona, o digamos algunas veces como por un descuido, en un lugar donde haya un brote. Entonces pareciera como que ahí es el reflejo del Edipo, donde se culpa a la madre porque tiene un miembro más pequeño. ¿Sí? Entonces como algo así como una envidia del pene, y que a través de los años trata de repararlo actuando como un hombre, tratando de esforzar porque creciera ese miembro que no tenía, digamos. ¿Sí? Cuando tiene 15 años es cuando va a comenzar a pintar. En esta etapa estaba en la preparatoria y formó un grupo que se llamaban Los Cachuchas. Los Cachuchas. Donde de ese grupo salen varios pensadores que después fueron muy importantes. Era un ambiente glamoroso, un ambiente burgués donde estaba ella, y tenían muchos tintes políticos, pero más que nada comunistas y también anarquistas. Dentro de este grupo estaba un personaje que después se convertiría en su primer novio. Él se llamaba Alejandro Gómez Arias, y que poco después de que tiene un accidente lo pinta, y es de sus primeros retratos. Voy a comentar ahora cómo fue el accidente, porque sí es bastante trágico. Lo tiene cuando ya tiene 18 años y iba en un autobús y los choca un tranvía y hace que se estrellen contra un muro. Todo el mundo sale volando, pero parece que la peor parte la llevó Frida. Vamos a ver el recuento de los daños. Se fracturó entre la columna, tuvo 2 fracturas en las costillas, se fracturó la clavícula, el hueso del pubis se fracturó en 3, la pierna derecha, otra vez esta pierna que ya había tenido problemas, se fractura en 11 partes. Después, para finalizar, un pasamanos... ¡Qué risa es el accidente! ¡No, hombre! ¡Ay, es para reírse! Pasamanos atraviesa por un lado, ¿no? Y termina saliendo por la vagina, y de hecho ella se menciona ese acto diciendo que es la forma trágica en que ella pierde su virginidad. Yes. ¡Qué bueno! Bueno, es chistoso contar accidentes. Sí, cómo no. Bueno, viene esta parte que no solo va a ser aquí mientras se recupera del chiste. Que no solo va a ser otra también. Bueno, la tragedia ahí con ese acto, ¿no? Ahí con ese accidente, sino que va a ser una tragedia que se repite. Ya veíamos desde la pérdida, una tragedia como más sentimental para ella por una pérdida de un familiar, la tragedia ahí de su mismo accidente, la tragedia que va a estar como todo el tiempo en sus relaciones, ¿no? Porque aunque se supone que está como en una relación, aunque se supone que está sentimentalmente como, digamos, bien, entre comillas, pues siempre viene como esa tragedia, ¿no? De no es suficiente, o de, pues a fin de cuentas tengo que plasmarlo también en el arte. Y que vamos a ver que su arte, esta tragedia, pues es a fin de cuentas muy familiar o muy cercana, ¿no? Tanto si es por los miembros de la familia que sí va a estar plasmando en sus pinturas, por ahí algunas de las hermanas que menciona Domingo es como musa para sus pinturas, y no solo esto, de los miembros que va a poner de su familia en sus pinturas, sino porque esa familia también representa como la tragedia cercana, ¿no? A fin de cuentas a todos los plasma de una manera pues triste, de una manera como trágica, melancólica. Entonces ahí vemos que la melancolía tiene eso, ¿no? Lo cercano a su vida, o que es su misma familia, esa melancolía, ¿no? Esa tragedia, que después va a ser hasta la parte en la que pues no puede tener hijos, y que también los va a estar plasmando en sus pinturas, ¿no? A fin de cuentas llega por ahí a decir algunas de sus frases, que pues para ella sus pinturas son pues sus crías, ¿no? O para ella las pinturas son lo que puede traer este hijos mundo. Simbólicos. Pero fíjate, el detalle de Frida Kahlo es que siempre repite su propia imagen. Entonces, eso quiere decir en todo, pero quiere decir que no puede, como no puede producir vida, algo nuevo, una metáfora que sería un hijo real, en lo real algo, digamos, ¿cuál sería
la cara de ese hijo nuevo, imposible, porque nunca tuvo hijos, pues, y no podía tenerlos. Entonces reproduce su misma cara para siempre, ¿no? Digamos, no puede conocer al hijo, pero sí puede, digamos, reproducir su cara miles y millones de veces, ¿no? Por toda la eternidad, a falta de conocer a esa nueva imagen o esa nueva cara de que produjera ella en un hijo, ¿no? No les va a dar ni un nuevo rostro, ni una parte donde esté presente su pareja, ¿no? Es como son plenamente hijos míos. Ella, digamos, son como clones de ella, repeticiones de ella misma. Pues al final, dicho por este accidente gracioso, ella queda estéril, pero tiene un embarazo fallido, que esa es otra de las tragedias que va a marcar su vida. Pero al no poder trascender por medio de la crianza del hijo, de los hijos, pues ella busca trascender por medio de dejar su retrato y su cara por todos lados. Pero ¿por qué razón, digamos? Creo que es el único caso que repite su cara en todas sus pinturas, ¿no? Ha habido otros pintores. Ha habido otros pintores que hacen muchos autorretratos, pero en este caso ya no son solo los autorretratos, sino lo plasma, va a poner su cara, por ejemplo, en un animal, ¿no? Por ahí es una de sus pinturas también famosas. O va a poner su cara en otros personajes, ¿no? O va a fusionar un personaje con su rostro. Entonces todo el tiempo así como ya no es un autorretrato puramente, ahora plasmar su rostro simplemente en todas sus pinturas, ¿no? Es ella misma siempre, ¿no? Incluso era algo muy característico entre sus pinturas que cuando tomaba una musa, en este caso pues a alguien para que fuera parte de su pintura, ponía un emblema, ya fuera en la parte superior o en la parte inferior, que decía como quién era y por qué había hecho esa pintura, ¿no? O por qué se la dedicaba a tal persona. Por ahí vamos a ver, incluso por ahí yo lo consideraría como un acto fallido, en una de sus pinturas se le olvida casualmente el nombre de la mujer, ¿no? Nada más pone los nombres de los hombres. Entonces también ahí vamos viendo su como apego hacia el padre, ¿no? Y su renegación también muchas veces de su feminidad. Entonces, pues con eso, ¿no? No sé si vamos a la... a ver, ¿ibas a decir algo más? Bueno, para cerrar ahorita antes del corte, me llama la atención el hecho de que después de desfragmentarse su cuerpo, por medio de la pintura lo vuelve a reconstruir ella, pero a su manera. Entonces es la repetición constante de cómo ella va transformando y rehaciendo otra vez su cuerpo. Winnicott decía que el niño cuando dibuja, así sea un círculo, está dibujando su cuerpo, está dibujando cómo es. Entonces es como a través de la pintura ella se veía. Sí, digamos, a fin de cuentas todas sus pinturas tienen que ver con el trauma, con el evento traumático que la marcó por siempre, ¿no? Y nunca pudo superar porque ahí se le ve en todas sus pinturas, ¿no? Esa parte dolorosa. Bueno, dice Genaro, buenas noches, interesante lo que hablan. Claro, qué amable. Gracias. Deberían hacer un programa psicoanalizando la guadalupana. Pues el próximo año, a ver si otra vez coincide. No, es que el próximo es de Charles Dickens, ¿no? Bueno, por esa razón. O a ver si hay chance, lo vemos un ratito el próximo jueves. Lupita Rivers nos saluda y es su cumpleaños. Saludos, y santo, felicidades, Lupita. Pues doble felicidades. Doble felicidades, es su día. Y también Guadalupe de Jalapa nos manda saludos y también felicidades. Es su día también. Hoy tanto festejada, ¿verdad? Mucha Guadalupe, así es. En México. No, en todo el mundo, mundial. Todo el mundo hay Lupitas. Todo el mundo hay Lupitas. Oye, bueno. Podemos decir también que la vida de Frida Kahlo tiene otro giro cuando se casa con Diego Rivera. Lo conoce a través de un círculo de algo político cuando se estaba recuperando, y desde que se conocen, digamos que se enamoraron mutuamente. Se interesaron mutuamente, ¿por qué? Porque era una relación narcisista. Cada quien admiraba al otro. Aunque decían por ahí que Frida criticaba más a Diego, no era tan admiradora, era más bien crítica. Diego sí la alababa a ella, pero ella era la más dura crítica de Diego, así lo menciona. En 1930, un año después de que se conocen, deciden casarse, y también en esta época es cuando sale embarazada, y cuando tiene 3 meses el bebé le dicen que lo tienen que sacar porque no era posible que naciera. Ya estaba muy mal formada su pelvis y no iba a poder sobrevivir. Y unos años después, en 1932, hace un retrato que se llama Henry Ford Hospital, o sea, el hospital Henry Ford, que es donde ella está internada. O la cama voladora. O la cama voladora. Y nos llama la atención porque ella está postrada en la cama, desnuda, y tiene como cordones umbilicales que la unen a diferentes cosas. Podemos ver una imagen donde está una flor, que sería como la imagen de la desfloración o de la pérdida de la virginidad.
Vemos una pelvis tirada en el piso, algo así como si ya no sirviera, como si se hubiera destruido. Vemos también una escultura mecánica que no encontramos en sí que era lo que trataba de representar, y por encima de ella está un feto, que por cierto está bastante grande, pero tal vez era la representación de que iba a ser Dieguito, ¿no? El ideal o las esperanzas, ¿no? Que le pusieron. Pero que también se iba a parecer desde su punto de vista, pues, a Diego Rivera, que era bastante grande. Entonces, sí nos llama la atención que a partir de este momento sigue marcando su vida la tragedia. Todas las pinturas va a estar ella con su rostro, va a haber repeticiones. Hay una, por ejemplo, que se llama Las dos Fridas, donde se ve que algo la atraviesa por la columna vertebral. A mí me parece que la persona que siempre la acompañaba o que era como su doble era su hermana menor, que incluso durante un tiempo fue amante de Diego Rivera, y por eso tienen una pelea en la que se divorcian. Se divorcian y Frida se supone que cae en una depresión. Es la infidelidad de Diego, bueno, la única que le afecta, y le afecta profundamente. Pues sí, era su hermana. Yo creo que por eso. Pues, que de por sí la relación era perversa, entonces, pues, ¿qué le puede doler a esto? Bueno, eso le va a doler. Bueno, y la relación, como ya le habían mencionado, narcisista. Entonces, si es así, pues también es arriesgar mucho, ¿no? Si es una relación narcisista, aunque cada uno se ve por su cuenta o cada uno siente la admiración del otro, imaginemos que no es solo perder el amor, sino es perder su mayor admirador, ¿no? Que digamos, si la hermana no tenía todos estos atributos de pintura o de artista, de todo, pues cómo se fija en ella si no es nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo la cambia, ¿no? por una donadie, por decirlo así, ¿no? Y eso ella que lo duele. es, pues sí, eso es lo que duele. Sí. Dice Guadalupe, las pinturas de Frida podrían ser como sueños y el arte es catártico. Pues sí, las dos cosas, digamos, las pinturas se pueden interpretar como sueños, ahí sí sería. Y el arte también es catártico, sí, el arte, el deporte y toda la parte física y también, digamos, la artística también es sublimación, y el estudio también. Incluso su padre... Una parte, ¿no? Sí, una parte. Sí, incluso su padre se acerca a ella y le da su primera como tabla y sus primeras pinturas y brochas y demás, precisamente para esto, ¿no? Continuando un poquito en lo que nos quedamos antes de la pausa, con ese accidente que tiene y que, bueno, pues la va a dejar en cama por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces su padre, pues, le da esto y le dice así como, pues, deberías de pintar, ¿no? Ella ya tenía una admiración por su padre, que sí estaba como un poco cercano al arte, ya tenía una admiración también por un amigo de su padre, que era otra presencia masculina muy importante en su vida. Era fotógrafo, ¿no? Sí, fotógrafo. No sabía de imágenes, pues. Entonces, ese amigo de su padre sí se dedicaba a la pintura, entonces también tiene un fuerte apego con él, y entre su padre y este amigo, pues son los que le dan como el gusto, ¿no? O le dicen que quizás esto pueda ayudarla en esos momentos en los que prácticamente pues no podía salir de la cama, ¿no? Ni iba a salir en mucho tiempo. Entonces este es su primer acercamiento, y por ahí podríamos ayudarnos de este concepto que nos menciona Guadalupe, que ahí sí, pues fue bastante catártico, ¿no? Pues digamos que fue su ayuda o su salvación por ese momento. Ya después vamos a ver que en cuanto venía este momento angustiante, pues hacía una pintura, ¿no? O plasmaba toda esa angustia o toda esa frustración dentro de la misma. Bueno, en cuanto Frida hizo un comentario cuando viene un crítico extranjero, ve sus obras y dice que su estilo es surrealista, hablando justamente de lo de los sueños. Y ella se defiende diciendo que no, que sus pinturas no son surrealistas porque no son sueños, ni son nada que ella haya soñado. Reflejan su vida real, y eso obviamente nos da idea de qué tan melancólica y qué tan deprimida estaba con el hecho de que quiere seguir defendiendo que su vida es una tragedia. Sí, surrealismo quizás para ojos así como ajenos y ajenos también a su vida, ¿no? Entonces, pues decíamos así como, por decir ahorita que Domingo va a hablar de la columna rota, ¿no? Pues dirían así como de como una mujer con que se le ve la columna, una columna un tanto metálica, ¿no? Y demás, pues ¿cómo sería posible? Eso sería como más al surrealismo, y obviamente porque la crítica europea, o bueno, todo este compendio de europeos estaban como más apegados a este surrealismo, que sí, no tenía nada que ver con esa realidad, ¿no? De ahí el mismo término, y que se plasmaban cosas inexistentes o cosas que soñaban, ¿no? Que a fin de cuentas se plasmaban varios sueños, no solo uno a la vez, sino varios sueños en una pintura, y a fin de cuentas pues era un compendio que no tenía como mucho análisis, ¿no? Y dice, pues soy surrealista, ¿no? Y no solo en la pintura, se utiliza en otros tipos de arte. Entonces, cuando se ve a Frida, pues sí, para ojos ajenos dirían, es surrealista, ¿no? Porque esto no existe, pero para ella todo eran simbolismos y eran más cercanos a su realidad, por supuesto. Entonces, de ahí como que esa defensa, aunque sí, va a tomar técnica surrealista, ahora sí técnica meramente como de la pintura, ¿no?
aunque ya enfocada acá en ese mexicanismo que habíamos dicho en un principio, pero bueno, sí toma técnicas del surrealismo, pero su pintura no es surrealista, al menos para ella, ¿no? Se me ocurre también en esta pintura que estamos viendo ahorita nosotros, que se llama La columna rota, la pueden buscar en internet. La columna de una persona o lo que estructura es el Edipo. Entonces era un Edipo que se rompió y se deformó. Y parece que el que lo deforma es el padre. Ahorita que nos decía Octavio de que el padre le regala la brocha y le regala también dónde pintar, se me ocurre que la brocha es como una figura fálica. Y que a través del el pintar es como fecundar el lienzo, ¿no? Y el lienzo sería también como el bebé o como los hijos que iba a tener. Entonces el padre la incita a que actúe, a que produzca, a que sea fecunda, pero no como mujer, sino como un hombre, por decirlo así. Y al final ella lo que quiere es complacer al padre. Que después toma la figura Diego Rivera, y Diego Rivera es el que le dice cómo debe vestirse. Diego la incita a que se vista como las mujeres que le gustaban a él, que eran como muy mexicanas, como esa madre que tuvo, que lo llega a adoptar en un tiempo, y se vestía muy mexicana, se vestía también... ¿qué pasa? Nada. Pero también era como con cosas muy exóticas, con joyas muy llamativas que no tenían que ver con lo que era común para el pueblo mexicano. Ahí habíamos visto que esta como unión, que bueno, a fin de cuentas por ahí lo ponemos en la publicidad, ¿no? La vida de Frida, ya por su cuenta o ya esta independencia, pues siempre estuvo en esta lucha entre como independencia por una parte o esta soledad, pero también de la compañía, ¿no? Como que estaba en esa búsqueda. Por una parte quería así como ella ser por sí sola, ¿no? Ella y nada más su obra, a fin de cuentas, y lo logra, ¿no? A nivel como... internacional o a nivel histórico, pues no solo se le va a unir con Diego, ¿no? Frida tiene su propio peso y no es necesario, pero cuando está con Diego, pues viene esta guerra, ¿no? Como podríamos decir ahí de narcisismo, ¿no? A fin de cuentas, de su misma estructura contra otra estructura que vienen de la misma, a fin de cuentas, y por una parte, Diego también modula un poco su carácter, ¿no? O tiene algunos cambios, y Frida también por su lado, ¿no? Tanto ahorita ya lo que menciona Domingo, que bueno, Diego va a ser el que le va a como dar esta pauta de la vestimenta, y como queda en el clavo, ¿no? Frida siempre había estado como tratando de sacar ese lado muy mexicano, o ese lado de orígenes que no necesariamente le pertenecía, ¿no? Ya sabemos la historia de sus padres, pero que siempre trataba de apegarse a esto, ¿no? A una patria muy fuerte, de una manera, como ya habíamos mencionado, vestimenta y obra. Y por la parte de Diego, pues sabíamos que venía buscando esa patria perdida, ¿no? Entonces esa patria que no hallaba, esa patria de la que renegaba muchas veces, de sus primeras parejas, pues ya las habíamos mencionado en el programa pasado. Y bueno, en esta parte de estar siempre opuesto como a la tradición, ¿no? O opuesto a la costumbre. Por ahí mencionaba el Dog y me parecía algo muy acertado en la que decía, bueno, si hubiera estado quizás en el lado comunista, pintaba al tío Sam, ¿no? Y acá pintó a Lenin porque a fin de cuentas era seguir la contra. Hace lo mismo con Frida, a fin de cuentas es como seguir la contra a ese prototipo, a ese paradigma, quizás hasta de la belleza, ¿no? En este caso, para él, la más bella era Frida y la pintaba también, era él también parte de muchas de sus inspiraciones para su pintura. Entonces, para él esto es el prototipo de belleza, ¿no? Esto es lo que debería ser la belleza como lo más natural, ¿no? Entonces vemos que también es como seguir una contra, ¿no? Eso por la parte de Diego. Y por la parte de Frida, pues la cuestión de decir, bueno, pues Diego acepta esta parte de que yo tengo que estar más apegado a esta patria, ¿no? A lo mexicano. Entonces, pues como que ahí hay una doble ganancia, ¿no? Para cada uno. Y pues así es como va siguiendo esta relación. Pero sí, Frida sigue con esta como disputa. Ya tenía Diego y demás, o Diego es la pareja como más relevante dentro de su vida, pero sin embargo todavía sigue esa lucha, ¿no? Como de independencia, soledad y versus compañía, ¿no? Entonces, pues por ahí va todo esto y la melancolía sigue presente dentro de su misma como pintura, aun cuando son estos años supuestamente felices. Que la parte de que le digan que es surrealista es por esta Remedios Varo, que ella también era pintora española, que más o menos coinciden en la época, y las pinturas de Remedios Varo pues sí son muy surrealistas, pues totalmente, y todavía se siguen usando, digamos, era como parte también del movimiento de los 30s, que siguen pues en los 40s y pareciera, ¿no? Y por esa razón, digamos, la quieren encasillar ahí, pero no es, pues a fin de cuentas no tiene nada que ver con el surrealismo, pues, o lo supera, ¿no? Es surrealista, por decirlo así, o después, bueno, es más modernista, pues. Era más como su propio realismo, su propia realidad lo que pintaba. Estamos ahorita viendo una
pintura, ya habíamos comentado un poquito hace rato de las dos Fridas. Este cuadro lo termina de pintar justo después de que se divorcia de Diego Rivera por la infidelidad que tiene con su hermana. En este cuadro podemos ver que Frida está de los dos lados, como en paralelo, como si fuera una imagen especular, pero en una tiene unas tijeras en la mano y en la otra es una especie de caracol. Las tijeras serían como un símbolo fálico, el caracol sería como un símbolo más femenino, y entonces tal vez era la expresión de no necesito un hombre en mi vida porque yo me basto sola, ¿no? Tiene la parte masculina y la parte femenina. Ese caracol también aparece en lo de la cama voladora o este hospital. También es uno de los símbolos, ¿no? Que no se alcanza a distinguir muy bien, pero ahorita en una de las imágenes que teníamos ahí como del boceto a lápiz de esta misma pintura, ¿no? Como el preámbulo a ella, se veía que era un caracol, ¿no? Entonces también ahí eran como las pérdidas que había tenido, ¿no? La pérdida por ahí de como esta base, ¿no? El coxis, ¿no? El feto, el corazón también que plasmaba, ¿no? Esta parte como mecánica, pero también plasmaba un corazón. Entonces no solo la parte que había perdido su virginidad, ¿no? Había sido desflorada, ¿no? De esta manera, sino también la pérdida de su feminidad. Si seguimos como esta hipótesis o esta idea de que significa la feminidad. Pues en realidad Frida se identifica más con lo masculino, porque aparte de que su papá desde temprana edad la inclina, ve que va perdiendo todos los rasgos femeninos, o sea, al punto de que pierde primero su virginidad, el coxis, parte de lo que es la mujer, luego no puede ser madre, y finalmente termina perdiendo también al esposo a causa de otra mujer, que en este caso es su hermana, y después cuando estos vuelven a casarse, que es como un año después, da algo muy curioso para mí, es que dentro de su unión pactan el no tener relaciones sexuales dentro de su nuevo matrimonio. Entonces esto es como, ok, nos casamos y seguimos manteniendo nuestra relación como de amigos, pero yo no soy tu mujer. Y vivían en la misma casa, pero cada quien en su cuarto, ¿no? Nomás los unía un puentecito, ¿no? Algo así. Sí. También muy simbólico, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver muy plasmado en esta, ¿no? De las dos Fridas, que tiene varias interpretaciones, o se le ha querido dar varias interpretaciones. Incluso Frida cambia por ahí su misma interpretación, ¿no? O los motivos por lo que pintó. Primero dice que por ahí una amiga que había tenido en su infancia, después ya viene pues esta parte de la crisis también dentro de su matrimonio. A fin de cuentas también como esta pérdida de la hermana, ¿no? Que ya en una parte lo mencionaba así Domingo, pues una de sus hermanas fungía también como su mejor amiga. Su mejor amiga o su alma gemela, ¿no? O esta parte como muy apegada a ella, pues aquí también, ¿no? Entonces, curioso que, bueno, en una parte como la feminidad y en otra parte las tijeras es como si estuviera cortando este cordón, ¿no? Que las une, que una de ellas, pues sí, la que tiene el vestido blanco, si pueden checarla, las dos Fridas los de corazones 1900. también son importantes, no han dicho nada de están los expuestos los corazones. Exacto. Si vemos el de la izquierda, que es el blanco, está como expuesto. Si lo sobrepusiéramos, sería como que detrás de esa mujer, que estaría del lado derecho de la pintura, si la ven, por el frente o digamos ante los demás, ella era una mujer, pero detrás de esa mujer existía un hombre. Que es otra de las interpretaciones que él se le da, que dice que son las dos personalidades de Frida, ¿no? La que una muestra como muy publicitariamente, la que otra es con las personas, ¿no? Más cercanas. Su bisexualidad. Entonces, también la bisexualidad porque podría también ser. Es ahí, digamos, este corazón del azul, es, digamos, pues sí tiene corazón, pero nomás para lo que sirve, ¿no? Muy funcional y sin nada más, no para amar, sino para vivir, ¿no? Muy diferente. Y el otro ya lo hace como más anatómico, ¿no? Ahora sí ya más detallado, entonces sí. Y ya, curiosamente, pues aquí está como el corte e incluso el vestido de la Frida, que aparece con un vestido blanco, pues está ensangrentado, ¿no? Como ya se hizo el corte, ya hubo la crisis matrimonial, ya hubo la separación de su hermana y todas las separaciones que ha tenido, ¿no? También de los otros seres cercanos a ella. Entonces sí, más allá de esas dos personalidades, podríamos darle todas estas interpretaciones. Dice Lupita Rivers otra vez, se le atribuye una frase que dice, pies para qué los quiero si tengo alas para volar, ¿no? A fin de cuentas las alas eran los pinceles y todo, y sí, pues si se la pasaba como postrada, pues en la cama 10 meses al año, pues ya, pues sí, eso debía de decir y eso la animaba, ¿no?
Sí, por ahí una de sus presentaciones que incluso la llevan con todo y cama, ¿no? Es muy... Al final, sí. Muy representativo, entonces, pues esta parte de que ya era como ella misma un cuadro, ¿no? Porque pues además de su vestimenta, además de la cama y todo, iba a esta galería, pues a fin de cuentas es mi exposición y yo voy, pero pues soy parte también del mismo, como de la misma pintura, ¿no? Curiosamente esto ya es como su despedida también, de que ella misma ya pareciera como que esa muerte es esa fusión con su mismo arte, ¿no? Ella se está volviendo ese arte y ya es como su legado. Porque le dijo el doctor que no se levantara de la cama para nada. Entonces dijo, bueno, pues... Me voy con todo y cama. Ya, con todo y cama sí puedo. Entonces se fue. También ya que es el final de su vida, pierde una de sus piernas, no dicen si es la derecha o la izquierda. Yo creo que a lo mejor fue la derecha porque era la que tenía problemas. Un ataque de gangrena. Tiene gangrena, entonces le tienen que amputar la pierna y a raíz de eso tiene una fuerte depresión y ya no se recupera. Tiene varios intentos suicidas y finalmente muere aparentemente por una infección o algo así, no tanto por un intento suicida. Es una vida muy trágica, pues, así que digas, uy, qué padre, pues no, pues es muy trágico. Una vida trágica también muy ruidosa, llena de escándalos, porque también vienen los escándalos políticos de su relación con León Trotsky, del que es asesinado y también es culpada, y esto también le conlleva una depresión porque ya tenía como cierta identificación con él, ya volvía a ser como feliz. No, pero ideal, tenía un gran ideal. Estaba muy idealizado, León. Entonces vemos cómo en realidad la vida de Frida está marcada por distintas pérdidas, una seguida de la otra, desde la movilidad, la virginidad, la posibilidad de ser madre, la posibilidad de ser esposa y hasta la posibilidad de ser mujer. Por ahí, bueno, habíamos dicho desde el programa pasado como esta ideología que sigue mucho tiempo con Diego Rivera, ¿no? O esta defensa, así los políticos por ahí, su casa se vuelve un paso de muchos pensadores, muchos artistas también de otro tipo de arte, no solo la pintura. Entonces, bueno, por esa parte interesante, ¿no? Que todos vienen como esta reflexión de decir, qué bien, ¿no? Sería como estar en ese círculo de amigos, en ese círculo de artistas y demás, pero bueno, pues cada uno lo ha interpretado de manera diferente, ¿no? Ya tuvimos quizás la impresión o la versión de Diego con el análisis pasado, y ahora la versión de Frida, pues también, ¿no? Que no deja de ser como esa parte tanto de Frida como de Diego, el que pertenecieran a la, comunidad comunista, ¿no? Porque pues, ellos se sentían apartados de lo social. Digo, pues yo no soy como Diego, guapo y bello y bonito, así como para que me admiren. Entonces me voy por el otro lado y ya sí estoy en contra de esos estándares, ¿no? También de belleza. Y Frida también, digamos, también tampoco no muy agraciada. También nadie así que digas, no ganó ningún concurso de belleza, pues, pero también esa identificación con los pocos, ¿no? O con los menos gratos, y se van por la parte comunista, ¿no? Cada quien como daba una tergiversación de su defecto y lo ponía como una virtud, ¿no? En este caso decía, bueno, pues no todos iguales, ¿no? Como dice el comunismo. Todos somos iguales. Igual de feos, todos igual de bonitos. En este caso, Frida, más allá también de esa frase que nos dice Lupita, pues esta que ya habíamos dicho, ¿no? De, pues, mis hijos, a fin de cuentas, o mis creaciones son mis obras, obviamente, claro, ¿no? Y Diego por ahí también, ahorita que mencionan esto de, pues, que no era agraciado, también dice, no, es que yo no soy guapo, soy interesante. Exacto. Cuando le preguntan, ¿no? ¿Por qué tiene tanto éxito en las mujeres y demás? Es que guapo yo no soy interesante. Pues sí, obviamente, ¿no? Venía como por esta parte de explotar ese cierto defecto, ¿no? Y plasmarlo como a eso, ¿no? De, pues, eso es lo que atrae, ¿no? Entonces, pues sí, esa racionalización quizás, o esa parte de aprovecharse, ¿no? A fin de cuentas también, perversos los dos, pues no van a aceptar su falta o su necesidad, sino la van a poner en el otro, ¿no? O van a lucrar con ella. Es lo que acaban haciendo. Cada uno a su manera, una estructura más cerca de la melancolía o llena de melancolía, y la otra, pues más en esta defensa, ¿no? De una renegación constante. Totalmente cierto. Bueno, pues algo más, bueno, entonces nos vemos el próximo jueves. Que ya sería el último programa. Ya sería con el análisis de Charles Dickens. El cuento de Navidad de Charles Dickens. Carlitos Dickens, sí. Y ahora sí, cercanos a las fechas de Navidad, pues nos vamos con un tema propicio, ¿no? Entonces, pues bueno. Luego nos vamos de vacaciones 2 semanas y ya regresamos en enero 2014. Con nuevos temas y más psicoanálisis. Malo que fuera 2016. Y dijimos, sí, pues sí, faltan 2 años. ¿Y por qué nos saltamos, no? No, aquí seguimos, 2014, tenemos continuidad. Exacto. Entonces, pues bueno, entonces nos veremos ahorita el que venga
el director para que nos cierre. Nos da más tiempo. Platicamos, hay que platicar de chismes políticos. Fíjense que el PAN y el partido de la... Sí, ya llegó. Híjole, qué bueno que llegó. Hicieron una mancuerna y van a ir en contra del PRI. Bueno, ahorita les digo, Movimiento Ciudadano y el PAN. Bueno, ahorita les seguimos. Se la perdieron el chisme. Lo que no se pierdan es el siguiente jueves, el Café Psicoanalítico. Y pues bueno, poco más. Nos veremos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.